Hola amigos, somos alumnos del Tecnológico de Ciudad Madero de la carrera Ingeniería Industrial. Por esta ocasión te presentaremos un ejemplo de diseño de experimento multifactorial que corresponde a la materia de Estadística 2. Nuestro equipo está conformado por Uriel González Ramos, Nubia Saraí Robles Ramírez y una servidora, Andrea Mariane Maya Yáñez. Los objetivos de nuestro diseño de experimento es determinar qué factores influyen significativamente en el proceso de ensamble de una pieza, reducir el tiempo de ensamblaje de una pieza al combinar los distintos factores y determinar que lo menor es lo mejor. La introducción es de que se quiere demostrar si uno o más factores influyen de manera significativa en el tiempo que se tarda en ensamblar dos piezas por 3 operarios y saber quién lo hace en el menor tiempo. Al obtener los resultados, si los factores ambientales o los operarios influyen más en el ensamble de piezas de motores en un taller mecánico de la ciudad de Tampico, la empresa podrá modificar el área 1 de producción para disminuir el tiempo de ensamblaje. Se manejan dos hipótesis en nuestro proyecto, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Las especificaciones del proceso es que nuestro proyecto consta con 3 factores con sus respectivos niveles, piezas, operarios y factor ambiental. Diseñamos un árbol de decisión para combinar los distintos factores de nuestro experimento. Se hizo una tabla para mostrar el diseño del experimento. Para poder realizar el experimento se tenía que aleatorizar el diseño del experimento. Esto lo realizamos en un programa Star Graphics. Aquí se muestra el modelo aleatorizado. Para la obtención de datos, recurrimos a una de las cabinas ergonómicas del ITCM. La función principal de estas cabinas es que se tiene control de los factores ambientales, los cuales se pudieron controlar por aparatos. Las piezas que se manejaron fueron las siguientes. En las siguientes imágenes podemos observar cómo los 3 operadores realizan el ensamblaje de la pieza número 1. Asimismo se realiza el ensamblaje de la pieza número 2. Observaciones. Las observaciones de los operarios, piezas y factor ambiental se muestran en la siguiente tabla. Análisis de los datos. Para la elaboración de los datos pasaremos de nuevo al programa Star Graphics. Ahí meteremos los datos de la tabla de observaciones aleatorizadas. Después de pasar todos los datos a la hoja de cálculo, lo siguiente es analizar los datos y esto lo sacamos dando comparar, análisis de varianza, ANOVA multifactorial. Se nos abrirá el siguiente cuadro de diálogo, el cual seleccionaremos dando clic izquierdo la variable dependiente y colocaremos del lado derecho y lo mismo con los factores que se muestran en la imagen. Después se nos presentará el siguiente cuadro de diálogo y lo único que haremos será dar a aceptar. Se mostrará el siguiente cuadro de tablas gráficas y seleccionaremos tabla de ANOVA y aceptar.
Esta tabla indica que dos de los factores son significativos, es decir, que el operario y el factor ambiental contribuyen en que tenga un menor tiempo porque son menores que 0.05. Asimismo, la pieza no ayuda en nada al no ser significativa para el proceso. En la tabla anterior solo se hace referencia a la significancia de los factores en el proceso, pero analizarlos de forma individual, es decir, sin la obtención de las interacciones. Para esto, teniendo la tabla NOVA, daremos clic derecho, opción de análisis. Y en el apartado de la interacción de orden máximo, pondremos el grado máximo de interacción según los factores y los grados de libertad y aceptar. Y tendremos como resultado la siguiente tabla. Aquí se muestra la suma de los cuadrados totales. Encierran la suma de los efectos principales, las interacciones y los residuos, así como también los residuos nos indican la proporción del experimento que estuvo fuera de control. Para la determinación de la R cuadrada se llevó a cabo una fórmula, que es suma total de cuadrados menos residuos entre suma total de cuadrados. El resultado de esto es 0.9803, con el 98.03%. El resultado de la R cuadrada fue 98.03, lo cual indica que el proceso arrojó muy buenos resultados, ya que este porcentaje del proceso estuvo controlado y solo la diferencia, que es de 1.97, es de error. Análisis de rangos. Para obtener esta tabla iremos al botón de tablas y gráficas y ahora seleccionaremos pruebas de múltiples rangos. Se muestra la tabla de rangos múltiples de la variable dependiente con el factor pieza. Para obtener las pruebas de rangos de los factores de operario se procede a lo siguiente. Se nos abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente. Seleccionaremos el factor operario y posteriormente aceptar. Así obtendremos la siguiente tabla. Para obtener las pruebas de rangos de los factores de factor ambiental se procede a lo siguiente. Se nos abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente y seleccionaremos factor ambiental y posteriormente aceptar. Así se obtiene lo siguiente. Aquí podemos observar en la parte superior que dado la alineación de homogeneidad entre temperatura y luz es la misma, pero no existe una diferencia significativa de estas dos con el sonido. En la parte inferior observamos la diferencia significativa que se presenta entre los tipos de factores ambientales. Tabla de medias. Debido a que se busca el operario y el factor ambiental que realizan menor tiempo al ensamblar, analizaremos las medias. Se nos muestra la siguiente tabla que nos arroja la media del tiempo con respecto a cada factor. También muestran los errores estándar de cada media. Por consiguiente, analizamos el gráfico de medias con respecto a las piezas y el tiempo. Obtenemos la siguiente tabla que nos muestra gráficamente la diferencia significativa entre cada operario, pieza y tiempo. En todo este trabajo llegamos a las siguientes conclusiones. La interpretación de las gráficas y tablas creadas con el programa StatGraphic nos llevaron a concluir los siguientes puntos. Número 1, que el experimento estuvo bien controlado con una R cuadrada de 98.03% y que tuvo un comportamiento aproximadamente normal. Punto 2, que el factor de mayor importancia en el proceso, que son los operarios, hay una mínima diferencia significativa entre dos operarios, que son Anónimo y Uriel. Cualquiera de los dos factores que se seleccione haría un buen trabajo. Debemos señalar que si nuestro nivel de significancia fuera mayor, posiblemente los otros dos operarios podrían calificar. Por su atención, gracias.